Tengo el agrado de presentar al doctor Pablo Menacho Didey con el tema Apuntes históricos de la defensa legal boliviana. El doctor Pablo Menacho Didey cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. El año 2007 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, donde se hizo cargo del área de defensa arbitral. Luego de haber ocupado brevemente el cargo de Ministro de Defensa Legal del Estado, del 2010 al 2012 desempeñó como consejero de la Embajada de Bolivia ante el gobierno de los Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C., postulante a la convocatoria nacional para tomar parte de la Academia Diplomática Boliviana Rafael Bustillo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que cursó la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Participó activamente en la elaboración de la actual Ley de Conciliación y Arbitraje de Bolivia, particularmente con respecto al régimen especial sobre controversias del Estado con inversionistas, así como la elaboración del nuevo modelo de acuerdo de protección y promoción de inversiones, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por último, ejerció el cargo de Procurador General del Estado. Invitamos al doctor Pablo Menacho Didey a iniciar su ponencia, para luego dar paso a una ronda de preguntas. Las preguntas podrán realizarlas en el chat. Gracias. Muchísimas gracias. Les voy a pedir por favor si me pueden hacer coanfitrión para que pueda pasar las diapositivas, o si ustedes lo pueden hacer no hay problema. Muchísimas gracias, doctor Rojas, un gran saludo y muchísimas gracias por la invitación, también a la doctora Aguilar y a las demás autoridades de la Universidad de los Andes. Un saludo a la doctora María Isabel Rojas, muchísimas gracias por su presentación muy interesante, y un saludo a todos quienes están viéndonos en este momento. Justamente a mí me toca hacer una presentación respecto a algunos apuntes históricos que me parecen importantes conocer de la defensa legal boliviana, sobre todo para saber de cómo y de dónde nace esta institución, qué es lo que motiva su creación y por qué el día de hoy el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una institución de defensa legal de los intereses del Estado. Inicialmente, no sé si podemos cambiar a la primera diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre las bases para la privatización que hubo de los recursos naturales y de las empresas públicas. Un proceso que fue bastante largo, duró varios gobiernos, fueron varias normas que se emitieron, y que creo que el día de hoy, un proceso que empezó en 1985, de hecho, y habiendo pasado ya poco más de 30 años, creo que uno puede ver todo este proceso como un proceso continuo que se tuvo para pasar o transferir a empresas que eran de propiedad estatal al sector privado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, inicia en 1985 con el Decreto Supremo 21060. El Decreto Supremo 21060 lo primero que hace es alivianar en ese momento la carga estatal, la carga pública que tenía el Estado, y entre medio estableció ciertas reglas para reordenar a las empresas públicas y reorganizarlas de la forma en que habían sido concebidas inicialmente. Recordemos, y esto es importantísimo saberlo, que fue el propio doctor Paz quien en octubre del año en octubre del año 52 crea la Corporación Minera de Bolivia, y quien va a iniciar este proceso más bien ya de desintegración de las propias empresas públicas. La siguiente diapositiva, por favor. Y lo que va a hacer el doctor Paz es empezar a dividirlas, las empresas públicas,
en unidades productivas mucho más pequeñas. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en el sector de hidrocarburos, lo que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fundada el año 37, una empresa pública estratégica histórica de nuestro país. La divide en Empresa Petrolera del Oriente, con sede en la ciudad de Santa Cruz, la Empresa Petrolera del Sur, con sede en la ciudad de Camiri, y las empresas de industrialización y comercialización de hidrocarburos con sede de la ciudad de Cochabamba. Esto es importantísimo porque si uno mira, las empresas petroleras del Oriente eran básicamente aquellas que estaban destinadas al transporte de hidrocarburos, y las empresas petroleras del sur las que estaban destinadas a la explotación de los hidrocarburos en los pozos petroleros. Entonces ya se inicia con este proceso de ir dividiendo las empresas públicas, y vamos a ver que ya en la década de los 90 estas empresas van a ser transferidas según el rubro a la que cada una se desempeñaba. La siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo pasa con el sector minero, donde la Corporación Minera de Bolivia es también dividida en varias empresas estatales públicas que tienen a su cargo una serie de centros mineros, como por ejemplo la empresa minera estatal del sur, la empresa minera estatal del centro, la del norte y la del oriente, ¿no? La del sur Potosí, la del centro Oruro, si no me equivoco, y la del norte, que era la de La Paz, donde estaba la mina de Colquiri, Corocoro, etc. Entonces todas las minas que habían sido nacionalizadas durante la revolución del 52 son puestas en estas empresas estatales, y a cada uno se le asigna estos centros o estos yacimientos mineros, y vamos a ver también que esto sirvió durante el proceso de privatización para que muchas de estas empresas sean transferidas de esa manera al sector privado. La siguiente diapositiva, por favor. Otro decreto importante y que no se lo conoce mucho, pero tuvo un efecto fundamental en la nueva forma, en la nueva visión que empieza a tener este periodo de gobierno neoliberal. Y no lo digo neoliberal, por favor no lo entiendan en términos despectivos. Lo digo neoliberal porque realmente el neoliberalismo es una corriente económica que aplica ciertas medidas y que sigue ciertos lineamientos para llevar adelante las políticas económicas de un país. Entonces, dentro de esa mirada neoliberal que se empieza a aplicar desde fines de los años 80, porque ya empieza a entrar a Bolivia los dictados de lo que se llamó el Consenso de Washington, que fueron una serie de medidas que recomendaron y en algunos casos impusieron los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a los estados de liberar, por ejemplo, el ingreso de inversión extranjera, de aminorar los impuestos, de deshacerse de la burocracia estatal, etcétera, etcétera. Entonces, en el marco ya de estas políticas que ya estaban en vigencia a partir de los últimos años del 80 y particularmente los primeros años de los 90, se empieza ya a generar una mirada distinta y un relacionamiento distinto del Estado boliviano respecto del inversionista extranjero. Y ahí entra este decreto supremo. El nombre del decreto es mucho más largo, de hecho, aquí lo he resumido, digamos, la esencia de lo que se pretendía con este decreto supremo, que eran políticas de acción para la modernización del Estado. Y esto se hace durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Se emite este decreto supremo y se establece por decreto y por primera vez un régimen de garantía a las inversiones, pero sobre todo a las inversiones extranjeras, aunque el decreto habla de inversiones en general. Ustedes ven el artículo 30, por ejemplo, que establece que se iba a estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera para promover el crecimiento y el desarrollo económico y social de Bolivia. Pero uno de los elementos centrales de este decreto supremo, sobre todo, era el artículo 33, ¿no? Una cuestión indispensable que se creía antes que hacía que los inversionistas vayan a los estados a invertir era
darle mayor seguridad respecto a la propiedad que iban a tener dentro del Estado. Entonces ustedes ven ahí el artículo 33 que establecía que se garantizaba el derecho de propiedad para las inversiones nacionales y extranjeras sin ninguna otra limitación que las establecidas por ley. Entonces empieza el Estado boliviano ya a equiparar al inversionista extranjero con el inversionista nacional. No hace ya ningún tipo de distinción en términos de la proveniencia de la inversión, digamos, del lugar de donde se genera la inversión, de si era extranjera o de si era nacional. Estos artículos de este decreto supremo se van a convertir luego en la ley de inversiones, la ley 1182, si no me equivoco, que era del año 1992. Entonces, hay un cambio en la forma en que el Estado boliviano empieza a manejar sus relaciones con el inversionista extranjero. El siguiente, por favor. Y se empiezan también a establecer nuevas formas de relacionamiento contractual de las empresas estatales con las empresas extranjeras. Y aquí entra en la normativa boliviana la figura del contrato de riesgo compartido o del joint venture de manera ya formal, regulado por un decreto supremo que era este decreto 22407, y establecía que todas las empresas constituidas en el país sean estas empresas autárquicas, que era la denominación que establecía en ese momento la Constitución Política del Estado para las empresas públicas, con empresas nacionales o con empresas extranjeras para llevar adelante contratos de riesgo compartido a efectos de poder ejecutar proyectos, obras, trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya el Estado en ese momento está pensando, como les decía, en un tipo distinto de relacionamiento y empieza a generar estos tipos de contratos, estas herramientas jurídicas para que el Estado pueda asociarse y trabajar con el inversionista extranjero. La siguiente diapositiva, por favor. Y le permite expresamente a la Comibol, por ejemplo, como ustedes ven ahí, que pueda suscribir contratos de riesgo compartido para poder llevar adelante sus actividades, y también incluye la figura del contrato de asociación en la siguiente diapositiva para el trabajo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, como ustedes ven ahí, ¿no? Se establece el régimen jurídico de los contratos de asociación. Entonces, esto es importantísimo. Este decreto, creo, junto con el 21060, son el corazón de lo que luego se va a hacer para ya la transferencia de la propiedad pública, de las empresas públicas, al sector privado. La siguiente, por favor. Y se establece justamente durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, es que se define de que se haga una evaluación de las empresas que eran de propiedad del Estado en ese momento para llevar adelante el proceso de transferencia al sector privado. Por lo general uno asocia privatización con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero en realidad el momento de la privatización se da con Jaime Paz Zamora, con este decreto supremo, y luego con la ley de privatización que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta, como se ve en el artículo 108 de este decreto supremo, se crea una comisión de evaluación que es la que va a analizar qué empresas tenían que ser cedidas al sector privado. Como ven ustedes ahí, es muy claro, este decreto supremo dice determinar la situación y perspectivas futuras de la empresa pública, así como la conveniencia o no de su transferencia total o parcial conforme a ley a la actividad privada. Es decir, que estas empresas podían ser, se iba a determinar si iban a ser vendidas en su totalidad o iban a ser vendidas ciertos paquetes accionarios, ciertos porcentajes de los paquetes accionarios de la propiedad de estas empresas al capital extranjero. El siguiente, por favor. Y es de esta manera que durante el gobierno de Paz Zamora se promulga la ley de privatización. La ley de privatización es la ley 1330 del 24 de abril de 1992, que es la que autorizaba al Estado boliviano a enajenar bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras,
o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas. Como uno ve aquí, quien promulga la ley de privatización, de venta, de enajenación total de las empresas públicas del Estado, en realidad es Paz Zamora el año 1992, ¿no? No estaba, para llevar adelante todo este proceso de venta, se conformaron varios equipos. Quien en realidad la ejecuta esta ley va a ser Gonzalo Sánchez de Lozada, ya a partir del año 1993, cuando empieza su primer mandato. Entonces la promulga Paz Zamora, pero quien va a ejecutarla realmente y va a hacer todas las auditorías y los estudios y va a hacer todas las contrataciones de las grandes empresas valuadoras internacionales para que determinen el valor, incluyendo por ejemplo a Paribas de Francia, va a ser y a otros bancos y a otras empresas que trabajaban en el sector de bolsas de valores, va a ser Gonzalo Sánchez de Lozada. El siguiente, por favor. Algo que es importante de la ley de privatización es que en su artículo 5 establecía que presidentes, gerentes, directores, asesores de empresas públicas y personal jerárquico del Poder Ejecutivo no podía participar directa o indirectamente por interpósita persona en la adjudicación de parte o de una empresa pública. Esto es importante porque luego, cuando uno ve en manos de quién fueron a parar varias de estas empresas que fueron privatizadas, realmente ve que este artículo fue insuficiente y que se debió incluso ampliar su contenido en cuanto a personas que habían tenido que ver con el Estado durante la valoración y el conocimiento de lo que eran estas empresas públicas, y luego durante su venta. El siguiente, por favor. Luego, 2 años más tarde, adicionalmente a la ley de privatización, ya durante el gobierno de Sánchez de Lozada, se promulga la ley de capitalización, que es la ley número 1544 del 21 de marzo de 1994. Cualquier transferencia, independientemente de los porcentajes, digamos, de transferencia de la participación en una empresa pública al sector privado, es considerada una privatización. La privatización que planteaba Jaime Paz Zamora a través de la ley de privatización era una venta y una enajenación total. Goni fue un poco más inteligente en términos políticos para poder llevar adelante la idea que él tenía de transferir al sector privado las empresas estatales, y por eso utilizó este eufemismo de la capitalización, ¿no? Frente a una ley de privatización, Goni dijo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser una capitalización. Solamente vamos a inyectar capital en las empresas públicas a cambio de una participación en los paquetes accionarios de nuestras empresas, pero el Estado boliviano, todos los mayores de 18 años van a conservar la propiedad de la empresa, van a ser los dueños de las acciones, del dinero que generen, y vamos a nosotros mantener el control sobre las empresas estatales, algo que luego no se cumplió. Y eso para mí, por ejemplo, fue bastante interesante escucharlo en alguna entrevista que le hicieron al entonces diputado Guillermo Richter, cuando comentó sobre la capitalización, y dijo, bueno, la idea de la capitalización era realmente generar una inyección de dinero en las empresas públicas, pero que Bolivia siempre conserve el control sobre la empresa, la dirección, la administración, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó al final en el proceso de capitalización fue que le vendieron al capital extranjero el 50% más una acción, que fue lo que les dio el control para que ellos puedan administrar y determinar el destino de los recursos que generaban las empresas públicas del Estado boliviano, más allá del tema de las regalías a las que tenían acceso en ese momento. Entonces, la ley de capitalización planteaba que el Poder Ejecutivo podía aportar los activos de las empresas públicas para la integración de capital a nuevas sociedades de economía mixta, ¿no? Lo que hicieron fue crear unas acciones de clase A y unas acciones de clase B,
uno de esos dos, no me acuerdo, creo que las de clase A las mantenía el Estado en su posesión y las de clase B eran las que se convertían en capital privado y eran transferidas al inversionista extranjero. Y de esa manera fue que se traspasó al capital privado extranjero las principales empresas públicas de nuestro país. Se transfirió ENDE, se transfirió YPFB, se transfirió Entel y se transfirió ENFE. Si ustedes se fijan en el artículo 2 es importantísimo porque a diferencia de la ley de privatización de Paz Zamora, que establecía que todas las empresas del Estado tenían que ser privatizadas, en el caso de la ley de capitalización solamente 5 empresas podían haber sido capitalizadas. Y se capitalizaron luego de la manera en que habían sido fraccionadas o fragmentadas en el 21060, ¿no? Se vende YPFB Transporte, que era Transrede, se vende YPFB Chaco, que era la que explotaba los hidrocarburos, se vende YPFB Andina, que era refinación de petróleo. Entonces se las fracciona y se las va vendiendo a diferentes empresas extranjeras. Y algo en lo que voy a abundar un poquito más es en la quinta empresa que debía ser capitalizada, que era la empresa metalúrgica Vinto. Esto es importantísimo porque estamos hablando de la ley de capitalización del 94 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante su periodo de gobierno de Sánchez de Lozada, durante el 94 y el 97, si mal no recuerdo, que fue su primer periodo como presidente, Goni hizo todos los estudios para la transferencia de la empresa metalúrgica Vinto y de la mina Colquiri al sector privado. Por favor, podemos ir a la siguiente diapositiva. Y ahí tiene las mismas inhabilitaciones que tenía la ley de privatización. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí vamos a ver las empresas que tenían que ser capitalizadas: YPFB, ENDE, Entel, ENFE y empresa metalúrgica Vinto. Y la siguiente, por favor. Ahí ustedes ven los detalles de todas las consultorías que se hicieron para determinar el valor de la empresa metalúrgica Vinto y para determinar los recursos minerales que tenían 4 minas en Bolivia. Entre ellas estaba Huanuni, Colquiri, San Vicente y San José. Todo esto ustedes ven, todas estas auditorías son en los años 1994, 1995, 1996. Toda esta es el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Miren la consultoría número 4, por ejemplo, certificación de reservas en los centros mineros de Huanuni y de Colquiri. Es decir, las reservas son las que determinan qué cantidad de mineral existe en una mina, cuál es el tiempo en que se puede explotar ese mineral y se pueden hacer estudios de factibilidad para saber si una mina es económicamente explotable. La siguiente, por favor. Ahí ustedes ven que se llevó adelante la revalorización del material en almacenes de la empresa metalúrgica Vinto. La empresa metalúrgica Vinto no era otra cosa que las fundiciones de estaño y antimonio en Vinto, ¿no? Que son dos fundiciones que eran un logro del pueblo boliviano. El pueblo boliviano había anhelado tener sus propias fundiciones de estaño en Bolivia, siendo un país estanífero desde los tiempos de Simón Patiño, y el pueblo boliviano, la gente, los mineros, confiaban en que Patiño en algún momento, con todo el dinero que tenía, siendo el hombre más rico del mundo, iba a poner una fundición de estaño en Bolivia. Patiño, hombre de negocios, nunca lo hizo y más bien se compró las fundiciones en Inglaterra y en algún lugar de Asia. Y más bien quien compra las fundiciones, quien las crea, quien las instala y las construye, fue el general Alfredo Bando Candia. El año 1967 se empieza a gestionar los créditos para las construcciones de estas fundiciones, la de estaño y la de antimonio, y en esa época se llamaba ENAF, ¿no? Que hasta el día de hoy las fundiciones mantienen la marca de NAF en los lingotes de estaño porque ya tienen una tradición y las conocen en la Bolsa de Valores de Londres.
Entonces se sigue manteniendo esa marca hasta el día de hoy, pero ahí se ve cómo se estaba transfiriendo un activo realmente histórico del Estado boliviano, de la misma manera que lo es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de la misma manera que es Comibol, etc., ¿no? Y ahí tienen las demás consultorías que se hicieron. La siguiente, por favor. Fueron 20 consultorías en total para poder despachar Empresa Metalúrgica Vinto y las 4 minas Colquiri, Huanuni, San Vicente y San José. La siguiente, por favor. Como no se pudo, fue la única de las 4 empresas que no pudo ser capitalizada. Se capitalizó YPFB, se capitalizó ENDE, se capitalizó ENFE y se capitalizó Entel, ¿no? Recordarán ustedes que Bolivia vendió toda la parte productiva de sus empresas públicas y se quedó con la parte con pequeñas áreas administrativas. Recordarán ustedes que se hacía referencia a YPFB y a ENDE, sobre todo, como YPFB residual, ¿no? Eran los residuos con los que habíamos quedado, ya no eran productivas. Además que GONI el año 87, con relación a Comibol, por ejemplo, mediante el Código de Minería, el artículo 92, si mal no recuerdo, establece que Comibol no podía llevar adelante ningún tipo de actividad minera, siendo una empresa minera, habiendo sido creada para ser una empresa minera. El Código de Minería del 97 le prohíbe a Comibol realizar actividades mineras, sino únicamente a través de contratos de riesgo compartido, minimizándola de la misma manera que las demás empresas públicas. Entonces, ¿qué pasa con esta ley la ley 1982? Se la vuelve a sacar de la ley de capitalización, con lo que nuevamente quedaba dentro de la ley de privatización y podía ser vendida en su totalidad al mejor postor. Y quien termina comprándose Colquiri, el 99, y la empresa metalúrgica Vinto el año 2002, es la empresa Comsur. Es la empresa Comsur, que era una empresa de propiedad total, íntegra, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, digamos, uno puede ver ya en el largo plazo, digamos, y mirarlo desde el año 2020, todo esto que estaba pasando durante los años 90, principios de los años 2000, para la privatización de las empresas públicas, y va viendo que realmente hubieron cosas realmente groseras en cuanto a la transferencia de las empresas públicas al sector privado, pues muchas de las personas, altas autoridades de Estado, presidentes en el caso de GONI, fueron quienes se quedaron con la propiedad de estas empresas públicas. La siguiente, por favor. Además de estas leyes nacionales que yo les estoy comentando, de los decretos supremos y de la ley de privatización y de la ley de capitalización, se necesitaba cerrar con ese candado al derecho de propiedad para que los inversionistas extranjeros puedan venir a invertir y a poner su plata en el Estado boliviano. Y es así que Bolivia también empieza a suscribir algunas convenciones internacionales, algunos tratados, para maximizar el derecho propietario de quienes iban a venir a poner su plata, iban a venir a comprarse Chaco, iban a venir a comprarse Andina, iban a venir a comprarse Transredes, Valle Hermoso, Corani, Huaracachi, no sé, es decir, todo lo que era activo del Estado, para que puedan venir y se lo puedan comprar. Se suscribieron, Bolivia se hizo parte de algunas convenciones internacionales que ampliaban esa protección al derecho propietario, como por ejemplo la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, más conocida como Convención de Nueva York, y el Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, el Convenio CIADI, a los que Bolivia se adhirió y ratificó luego, en el caso de la Convención de Nueva York, a través del Decreto Supremo 23005, y en el caso del Convenio CIADI, a través de la Ley 1593 del año 94. La siguiente diapositiva, por favor. Y suscribió una serie de
instrumentos bilaterales internacionales, como eran los tratados de protección y promoción recíproca de inversiones, los APRI, también conocidos como TBIs, Tratados Bilaterales de Inversión, que establecían fuertes candados al derecho de la propiedad de la inversión extranjera. Los tratados bilaterales de inversión surgieron a finales de los años 80. Hay un par que son de los años 50, pero en realidad empiezan a proliferar durante los años 80. Y lo que hacen estos tratados bilaterales de inversión es un poco invertir el derecho que tienen los estados para decidir si por cuestiones de utilidad pública van a hacerse cargo de algún sector productivo. Existe la Carta de Derechos Económicos de las Naciones Unidas, que establece que ese es un derecho de todos los estados, pueden hacerlo, los estados tienen el derecho de expropiar o de nacionalizar, sujeto a ciertas condiciones como la utilidad pública y el pago de una indemnización pronta, justa, efectiva, etcétera, etcétera. Estos tratados bilaterales de inversión fueron en realidad un invento de los países desarrollados para poder sacar su capital superfluo o su capital excedente que tenían en sus estados y poder ir a invertir en el exterior y poner su dinero en otras actividades, sobre todo en los sectores primarios y extractivos de países en desarrollo, como el caso de los estados latinoamericanos. Si ustedes se fijan, no es muy difícil saber el día de hoy quiénes son los países exportadores de capital en el mundo y quiénes son los países importadores de capital. Nosotros suscribimos todos estos tratados bilaterales de inversión, si ustedes se fijan ahí, con Alemania, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, España. Bolivia suscribió en total 21 tratados bilaterales de inversión con unas cláusulas bastante duras en cuanto a las obligaciones que tenían los estados respecto al inversionista extranjero y absolutamente y a los derechos que tenían los inversionistas extranjeros, pero sin ningún tipo de reciprocidad respecto a la forma que se tenían que comportar los inversionistas extranjeros. Uno dirá, bueno, ¿por qué quieren maltratar al inversionista si viene a meter su dinero al Estado boliviano? Bueno, lo que se intenta es establecer cierto equilibrio respecto de estados como Bolivia, que en ese momento al menos eran pequeños estados que contaban con un Producto Interno Bruto de 8.000 millones de dólares. El día de hoy, digamos, la cosa a lo mejor puede ser diferente con Bolivia, que tiene un PIB, o al menos lo tenía, de 44.000 millones de dólares, pero en ese momento teníamos el PIB casi del patrimonio de una de las empresas que estaban viniendo a comprar capital en nuestro país. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si ustedes ven, todos estos tratados fueron suscritos entre Bolivia y una serie de países, incluyendo los Estados Unidos. La siguiente diapositiva, por favor. El fundamento para suscribir estos tratados fue que en países inestables como Bolivia era necesario brindar mayor protección jurídica a través de estos tratados, que básicamente lo que hacen es desnacionalizar los litigios. Es decir, en vez de que las controversias, como debiera ser y como se resuelve en cualquier país, si un boliviano invierte en Inglaterra, o si un boliviano invierte en los Estados Unidos y tiene una controversia, la tiene que resolver en cortes inglesas y en cortes estadounidenses. Pero lo que se quería lograr a través de estos tratados era desnacionalizar la resolución de controversias, es decir, que no se resuelvan bajo las constituciones, bajo las leyes de los países donde ellos estaban invirtiendo, algo que realmente luego se vio que violentaba dramáticamente la soberanía de los estados. Y el otro fundamento, la otra idea fuerza en la que se basaba esto, era que la inversión extranjera por sí misma iba a lograr el desarrollo de las necesarias actividades productivas en el país. Esto se vio que no fue así. De hecho, Bolivia durante el proceso de privatización tuvo en su mejor momento un ingreso de alrededor de 1.100 millones de dólares en el año 1999, pero esos 1.100 millones de dólares correspondían exclusiva y netamente a la compra de las empresas que estaba vendiendo Bolivia de YPFB.
a la compra de las empresas petroleras, pero a partir de ahí no hubo ningún ingreso fresco, digamos, de inversión extranjera adicional. Y de hecho lo que sí hubo mucho fue que estas empresas extranjeras transnacionales se estaban repatriando mucho más de lo que había invertido Bolivia en términos de utilidades, ¿no? Y recordemos el caso más patético, que fue el de Entel, de los italianos de Telecom Italia, que tenían que venir a poner tecnología nueva a Bolivia, y lo que hicieron fue traer la tecnología que ya tenían instalada en alguna parte de Italia, y allá sí pusieron tecnología de última generación. Entonces, esos eran los dos contenidos teóricos por los cuales no solo Bolivia, todos los países latinoamericanos, de hecho, entramos en una carrera por ver quién era el que más tratados de protección de inversiones suscribía, para ver si los extranjeros venían e invertían en nuestros países. La siguiente, por favor. Ahí ustedes ven el fundamento teórico, ideológico, digamos, de estos acuerdos. Esta es una frase de la parte preambular del TBI entre Bolivia y Holanda, que decía que estos acuerdos iban a estimular la afluencia de capital y tecnología y el desarrollo económico de las partes contratantes, y que para ello era deseable darles un trato justo y equitativo. Sin embargo, esto solamente estaba en la parte preambular. El tratado no habla nada de transferencia de tecnología. Esto tenía que haberse plasmado en los contratos de concesión o los contratos de inversión, etcétera, pero no se lo hizo de esa manera. El siguiente, por favor. Una de las primeras cláusulas es la del inversionista. Bajo estos tratados, cualquier tipo de bienes o derechos que tengan un origen extranjero podían ser considerados como una inversión extranjera, y ustedes ven, las definiciones son amplísimas, recoge los 5 tipos clásicos de la propiedad: los bienes muebles e inmuebles, las participaciones en sociedades, los derechos de crédito, los derechos de propiedad intelectual y los contratos de concesión. Son los 5 tipos de derechos clásicos que en cualquier país ustedes van a ver sobre propiedad, y están abarcados en la definición de inversión, y esta definición es la que determina si un extranjero puede beneficiarse o no de las estipulaciones de un tratado. Si un tribunal considera que bajo estos criterios se trata de un capital X que tiene una controversia en Bolivia, se trata de inversión extranjera, está protegido dentro de sus disposiciones. La siguiente, por favor. Ahí ustedes ven también se estableció que el Estado boliviano estaba obligado a tratar de forma justa y equitativa al inversionista extranjero. Este ha sido un comodín a nivel internacional que han usado muchísimo los inversionistas extranjeros que han demandado estados, y han usado muchísimo tribunales internacionales de inversión proinversionista para establecer sentencias en contra de los estados, porque es muy difícil determinar qué es lo injusto y qué es lo inequitativo, ¿no? Muchas veces para un inversionista extranjero, que un estado le cobre sus impuestos o le embargue un bien por deudas al fisco es considerado como un tratamiento injusto e inequitativo, y puede estar sujeto a una demanda internacional, y en función de la forma en que han sido redactados estos tratados, bueno, los países tienen que acatar los fallos de los tribunales internacionales de arbitraje. La siguiente, por favor. Establecían también que el Estado tenía que otorgar protección y seguridad plena al inversionista extranjero. La siguiente, por favor. Tenía que otorgar un trato de nación más favorecida, es decir, que si Bolivia otorgaba un mejor trato a los inversionistas de un tercer estado con los que no tenía un tratado bilateral de inversión, pero suscribía un tratado bilateral de inversión, digamos, con Argentina, a los inversionistas argentinos tenía que darles exactamente el mismo tratamiento que les daba, o el tratamiento más beneficioso que le daba
al inversionista de una tercera nación. Y de esta forma se creó también una red en la que ya casi todos los tratados bilaterales de inversión estaban interconectados porque lo que recibía uno estaba obligado también un país estaba obligado también a darle el mismo trato a otro país. El siguiente, por favor. Se puso al mismo nivel al inversionista nacional que al inversionista extranjero cuando existen diferencias materiales sustanciales, es decir, no es lo mismo un inversionista boliviano, una MIPE en Bolivia que una MIPE en los Estados Unidos, o una MIPE en Inglaterra o una MIPE en Francia, pero de acuerdo a estos tratados bilaterales de inversión se determinó de que todos tenían que estar sujetos exactamente al mismo tratamiento. Incluso muchos inversionistas extranjeros, en varios casos de arbitraje internacional que se tuvieron, le demandaron de los estados de que, por ejemplo, en aquellos casos en los que el Estado había establecido ciertas políticas para beneficiar a sus productores locales, podían ser considerados como un acto de discriminación en contra del inversionista foráneo. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Se establecieron cláusulas de pago. Los estados no podían restringir los envíos de utilidades hacia el exterior. Y este fue el candado definitivo y la mayor protección que se dio a las empresas, a los inversionistas extranjeros, ¿no? Se estableció una cláusula de expropiación en la que se prohibía que los estados puedan tomar medidas privando directa o indirectamente a los inversionistas extranjeros de sus inversiones, a menos que se cumplan con ciertas condiciones. Como les decía, mientras que en la Carta de los Derechos Económicos de los Estados de Naciones Unidas, la expropiación es un derecho en positivo, que todos los estados pueden hacerlo, en los tratados bilaterales de inversión se revirtió y se lo puso en negativo. Es decir, todos los estados estaban prohibidos de adoptar este tipo de medidas, a menos que cumplan con esas 4 condiciones que ustedes ven en la diapositiva: que exista un interés público, que exista el debido procedimiento legal, que no se discrimine al inversionista extranjero y que se lo compense de manera justa, pronta, efectiva y equitativa. El siguiente, por favor. Y todas estas obligaciones de los estados podían ser demandadas ante tribunales extranjeros fuera de la legislación local. Estos tratados bilaterales de inversión no tienen más de 14 artículos y es toda la normativa suficiente para que un tribunal arbitral pueda determinar si un país ha vulnerado o no uno de estos tratados y si puede o no ser condenado a un resarcimiento en caso de que adopte algún tipo de medida en contra de un inversionista extranjero. Lo primero que tenían que hacer cuando surgía una controversia las partes, y esto ha sido un trabajo bastante recurrente en el trabajo de la Procuraduría General del Estado y antes en el Ministerio de Defensa Legal y mucho antes en el Ministerio sin cartera responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales, el hecho de llevar adelante estos espacios de consultas amistosas, que en realidad son negociaciones para intentar resolver la controversia antes de que ésta pase a un tribunal arbitral extranjero. La siguiente, por favor. Como ustedes ven ahí, si las controversias no son resueltas por negociaciones amistosas, que es lo que se denomina la fase de enfriamiento o de cooling off, las partes pueden demandar ante un tribunal arbitral a los estados. Ya habían 3, por lo general los tratados establecían 3 opciones para llevar adelante estos arbitrajes. Una de las opciones más recurrentes que uno encuentra en los tratados bilaterales de inversión es arbitrar ante la Cámara de Comercio Internacional, ante la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de la CCI de París. Esa era una primera opción muy recurrente en los tratados bilaterales de inversión. Una segunda opción muy recurrente es la que ustedes ven ahí en el inciso B, que era acudir al CIADI,
para resolver las controversias bajo el convenio CIADI y el reglamento de arbitraje de esa institución. Y una tercera opción era utilizar el reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de la CENUDMI, a través de tribunales de arbitraje ad hoc. Entonces eran tres opciones que por lo general planteaban estos tribunales, pero al final los reglamentos podían diferir, pero el deber de cumplimiento era exactamente el mismo. El CIADI sí tenía reglas mucho más duras de cumplimiento de laudos, porque el tratado establecía que los laudos debían cumplirse como si se tratara de una sentencia emitida por un tribunal doméstico, y podía ser demandado el cumplimiento en cualquiera de los más de 150 o más de 160 países que forman parte del CIADI, pero el deber y la obligación de cumplimiento de estas sentencias era exactamente el mismo. Entonces, como ustedes ven ahí, esta fue toda la estructura, todo el andamiaje legal, constitucional e internacional que se diseñó durante todo el periodo neoliberal para poder generar la confianza necesaria de que los inversionistas extranjeros puedan venir a invertir a nuestros países, ¿no? Entonces habían candados legales locales, como las leyes de privatización, como la ley de inversión, como la ley de capitalización, etcétera, y habían candados internacionales como estos tratados de protección de inversión. El siguiente, por favor. El resultado fue que hubo un desequilibrio entre los derechos del Estado y los derechos de los inversionistas. Lo que les comentaba, ¿no? Muchas de las empresas transnacionales que vinieron a los estados latinoamericanos, no solamente al estado boliviano, se excedieron, cometieron muchos excesos, al final había un trabajo casi coordinado entre la empresa extranjera y el regulador, que tenían que ser, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la superintendencia, y muchas veces, para que los inversionistas extranjeros estén contentos, la administración con las empresas públicas determinaban el nombre de quién iba a ser el superintendente. Entonces se hicieron una serie de cosas que después generaron conflictos, no solamente en Bolivia, generaron conflictos en Argentina. Todos los países latinoamericanos de alguna u otra forma han tenido arbitrajes internacionales y han tenido controversias con empresas extranjeras, han sido demandados bajo estos tratados bilaterales de inversión cuando el Estado le ha exigido, se ha dado cuenta de que se estaban excediendo en la forma en que estaban llevando adelante sus actividades en Bolivia, les han exigido el cumplimiento de la legislación y la normativa local, y lo que ha resultado es una demanda en contra de los estados a través de estos tratados. La siguiente, por favor. Y bajo ese esquema normativo fue que se llevó adelante la enajenación de los recursos naturales y que desembocó en una protesta social en los primeros años del año 2000. La idea, como les decía, la idea fuerza era que la atracción de esta inversión extranjera iba a generar desarrollo en nuestro país, que el hecho de que esté acá trabajando la Shell, o del hecho de que esté trabajando acá Ashmore o alguna de las empresas, de las grandes empresas extranjeras, iba a generar ciertos polos de desarrollo, cosa que después se vio que no era así, que las empresas extranjeras, sobre todo las empresas transnacionales, velan pues por sus intereses, como lo hace cualquier unidad económica privada, y de que vivíamos en un estado pequeño cuando teníamos precios internacionales bastante altos. El Estado no era capaz siquiera de pagar el sueldo a sus funcionarios públicos, mucho menos de ejecutar actividades y proyectos de desarrollo. El siguiente, por favor. Como ustedes ven ahí, estos fueron todos los sectores transferidos al sector privado. Se transfirieron empresas estatales mineras, se transfirió YPFB,
se transfirió Entel, se transfirieron los ferrocarriles, se dieron en concesión los aeropuertos a empresas españolas, se transfirió todo el sector eléctrico, ahí estaba, por ejemplo, Red Eléctrica de España, estaba Suez, estaban todas las transnacionales grandotas, digamos, a nivel internacional, estaban en Bolivia, en los sectores estratégicos de mayor capacidad de generación de excedentes. Estaba Iberdrola, todas estas empresas de alguna manera habían tenido su participación y habían decidido comprarse capital estatal para entrar al Estado boliviano. Siguiente, por favor. Frente a eso existían la sensación de ciertos sectores vulnerables en Bolivia de que las empresas extranjeras estaban siendo beneficiadas y privilegiadas por encima del interés público. Esto dio lugar, por ejemplo, a una primera gran protesta a nivel nacional que tuvo incluso repercusiones a nivel internacional, como fue la Guerra del Agua el año 2000. La Guerra del Agua del año 2000 fue una protesta en contra de medidas de privatización, en contra de un contrato de concesión de aprovechamiento de aguas en Cochabamba que generó estas protestas y estas manifestaciones. La siguiente, por favor. Y ahí ustedes ven, incluso se hizo una película con Gael García que se llama Y también la lluvia, ¿no? Porque el sentimiento de la gente era que se quería privatizar toda el agua, incluso el agua de la lluvia, y luego se tiene esta película. La siguiente, por favor. Y la segunda protesta fue la Guerra del Gas, el año 2003, que fue en contra de la exportación del gas boliviano a los Estados Unidos a través de puertos chilenos, y tuvo como resultado la adopción de la Agenda de Octubre, que pedía la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos. La siguiente, por favor. Que también tuvo sus correlativos en películas, un documental, Our Brand is Crisis, sobre la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la película de Sandra Bullock. La siguiente, por favor. Y dio como resultado la insurrección del movimiento al socialismo el año 2005 para cumplir con la Agenda de Octubre negra. La siguiente, por favor. Frente a todo eso, como ustedes han visto, el Estado boliviano entró en un proceso de creación de escenarios de conflicto. Es decir, se crearon instancias de arbitraje internacional, se crearon instancias en las que el Estado boliviano podía haber sido demandado, pero no se estaba creando la instancia que iba a defender al Estado boliviano en el momento en que surjan todas esas demandas internacionales. Y van a ser varios eventos, y por eso es importante el evento de la Guerra del Agua, por ejemplo, porque es la primera vez que se expulsa de Bolivia a una empresa extranjera, y esta empresa extranjera, que era la Bechtel, una empresa estadounidense, inicia un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano ante el CIADI, sin que el Estado boliviano hubiese contado en ese momento con una estructura suficiente para defenderse a nivel internacional. La siguiente, por favor. Y a partir de estas experiencias que va a ir teniendo el Estado boliviano, va a ir generando la idea de contar con esa estructura, de contar con una institucionalidad que nos pueda permitir a los bolivianos, o al Estado boliviano al menos, llevar adelante una defensa legal adecuada, idónea, férrea, etc. Y ahí ustedes ven las diferentes fases que ha tenido el proceso de creación de estas instancias, luego de haberse creado todos estos escenarios de conflicto. Una primera fase, que es una fase bastante embrionaria, en la que se crean ciertas instancias de coordinación interinstitucional para poder llevar adelante la defensa. En este momento no hay abogados defensores del Estado en conflictos internacionales, simplemente son consejos nacionales que están conformados por ministros de Estado
que se reúnen para tomar ciertas decisiones, por ejemplo, como a qué estudio jurídico internacional van a contratar para que pueda defender al Estado boliviano, y una vez que toman esa decisión, básicamente le entregan todo el caso para que el bufete se haga cargo. Va a venir una segunda fase donde ya se van a crear ciertas instancias institucionales, se va a crear una sola institución para que pueda defender a Bolivia, y se va a empezar ya a capacitar a quienes van a ser los próximos abogados del Estado boliviano, y una tercera fase ya de carácter orgánica, estructural, con la creación de la Procuraduría General del Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí ustedes ven, por ejemplo, el año 2002, en tiempos de Jorge Quiroga, un primer esfuerzo de ver y de intentar defender al Estado boliviano. Y como ustedes ven ahí, es sumamente simple, sumamente embrionario. El decreto 26.578 lo único que hace es establecer que la representación de Bolivia se haga a través de la Embajada de Bolivia en Washington, que es donde está la sede del CIADI, para llevar adelante la defensa a través de la contratación de un consorcio jurídico internacional. Entonces, esto es un primer intento de ver que el Estado boliviano está haciendo para ver cómo se defiende a nivel internacional frente a estas demandas que ya empezaban a surgir. Esto es justamente para la demanda que inició Aguas del Tunari en contra del Estado boliviano. Aguas del Tunari es importante no solamente para Bolivia, porque nos pone a todos los bolivianos a pensar cómo vamos a hacer para defender a Bolivia, sino que la decisión sobre jurisdicción de Aguas del Tunari empieza a dividir las aguas entre los árbitros, entre estos jueces internacionales que son progresistas, por lo general, digamos que tienen una visión mucho más benévola con los estados, y los árbitros conservadores que defienden con mucho más potencia, con mucho más ahínco al capital extranjero. La siguiente diapositiva, por favor. El año 2002 también se incorpora en la Ley de Necesidad de Reformas de la Constitución la creación ya de un Procurador General de la República, aunque es muy difícil saber digamos, cómo se lo estaba pensando en términos institucionales, pero la función que le estaban asignando, al igual que la tiene el día de hoy el Procurador General del Estado, era el de representar y defender los intereses del Estado. Sin embargo, esto no fue plasmado luego en las reformas constitucionales y se diluyó en el camino. La siguiente, por favor. El año 2003, como ustedes ven ahí, se modifica, se adecúa simplemente lo que ya se había hecho. En vez de que represente la Embajada de Bolivia en Washington ante el CIADI, se lo designa al Ministro de Servicios y Obras Públicas para que sea representante. Algo bastante complejo, toda vez que los ministros, por lo general, a menos que sea el de justicia, no están muy interiorizados con los temas netamente de derecho, con los temas netamente legales, pero en este caso se lo designaba al órgano tutor, al Ministerio de Obras Públicas, como representante ante el CIADI en el caso Aguas del Tunari. Siguiente, por favor. El 28694, perdón, una antes. Ya, el siguiente. El 28694 está dentro de la lógica de la fase de coordinación institucional. Como ustedes ven ahí, ya por primera vez se crea un Consejo Nacional. Si uno mira los decretos de Tuto, por ejemplo, y el otro que lo adecua, el año 2006 ya se conforma ya toda una estructura institucional en la forma de un Consejo Nacional que va a estar conformado por ministros de Estado para que ellos puedan tomar la decisión. Y aquí está lo que sería el germen
de lo que va a ser la Procuraduría General del Estado años más tarde, que es esa Secretaría Técnica que va a empezar a especializarse y a especializar a los que estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, esa Secretaría Técnica, que después va a pasar a formar parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Pero ya se conforma un Consejo de Estado para la Defensa, ya no en aguas del Tunari, que había sido resuelto el año 2005, sino para un nuevo caso que se había generado el año 2004, que era el caso Quiborax, ¿no? Ahí ustedes ven la empresa Non Metallic Mineral, que no es otra cosa que la empresa de propiedad de química industrial del bórax de Chile. Entonces, a partir de este caso, se empieza ya a generar los consejos nacionales para la defensa legal del Estado boliviano. La siguiente, por favor. Ahí se le atribuyen ciertas funciones al Consejo Nacional de Defensa Legal ad hoc, como por ejemplo elegir un estudio jurídico, negociar y suscribir el contrato con el estudio jurídico, elegir el asesoramiento legal, asistir a las sesiones procesales, y como ustedes ven es como que toman ciertas decisiones para que un tercero, un estudio jurídico internacional con experiencia en este tipo de litigios pueda llevar adelante y asumir la defensa del Estado boliviano. Hasta aquí es sumamente embrionario también el esquema de defensa legal estatal en Bolivia. El siguiente, por favor. Con el decreto 29.196 ya no es un Consejo de Defensa Legal ad hoc, sino que ya se convierte en un Consejo de Defensa Legal estable. El primero era única y exclusivamente para el caso Quiborax, y este Consejo de Defensa Legal ya es para todos los casos que están iniciando en contra del Estado boliviano a partir de la implementación y la ejecución del proceso de nacionalización. El siguiente, por favor. Ahí estaban sus atribuciones con la definición de políticas y lineamientos y directrices en materia de defensa legal. Mientras que el otro consejo, el Consejo Nacional ad hoc, se encargaba de elegir cuál iba a ser el bufete de defensa, en este decreto supremo ya se empieza a hablar de la defensa legal como una política de Estado, ¿no? Empiezan estos consejos a definir políticas, lineamientos y directrices en materia de defensa técnica, legal y representación del Estado boliviano en instancias internacionales, con una serie de atribuciones mucho más, digamos, de política pública de lo que era en un principio. La siguiente, por favor. Y como les comentaba, ya se crea la Secretaría Técnica a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, que contaba ya por primera vez con una unidad especializada en materia de asesoramiento técnico para la defensa y representación legal internacional del Estado boliviano. Mientras que se ponía la representación en un principio a la cabeza del ministro del órgano tutor, del órgano de tuición, que era el ministerio responsable del sector, en este caso ya se empieza a contar con una secretaría técnica y con personal especializado para llevar adelante la defensa legal de Bolivia. El siguiente, por favor. 5 minutos más y estoy completando la presentación. Y ahí ven ustedes varias funciones que ya empieza a tener la Secretaría Técnica, que se van a parecer mucho a las funciones que va a tener luego el Ministerio sin cartera responsable de la defensa legal del Estado boliviano y el Ministerio de Defensa Legal. El estudio, la coordinación, el desarrollo, la evaluación de las políticas de defensa y representación legal, la dirección ya de los estudios, la elaboración y la negociación de soluciones de controversia, la coordinación con diversas instancias del Poder Ejecutivo para poder defender a Bolivia, el registro y la custodia de los documentos, etcétera, etcétera. Entonces ya se empieza a generar una institucionalidad precaria aún, pero institucionalidad al fin para defender a Bolivia. El siguiente, por favor.
Y esto da paso a que el presidente Evo al final se decida para crear el 5 de junio del año 2008 de un ministerio sin cartera responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales. Esta ya es la primera institución encargada de llevar adelante la defensa de Bolivia de manera institucional, ya no a través de consejos, ya no a través de varios ministerios que intervengan, etcétera, etcétera, sino a través ya de una máxima autoridad ejecutiva encargada exclusivamente y designada a los fines de la defensa legal del Estado boliviano. El siguiente, por favor. Y ahí están las atribuciones que tenía en ese momento el Ministerio sin cartera de Defensa Legal del Estado, que era defender a Bolivia en instancias nacionales e internacionales, en procesos jurisdiccionales y arbitrales. No tenía todavía ningún tipo de atribución a nivel interno de defensa en procesos locales, simplemente era la defensa en estos arbitrajes internacionales de inversión. Siguiente, por favor. El siguiente. Y luego ya con la creación del Ministerio sin cartera viene ya la promulgación de la Constitución Política, que como ya lo explicaron en la anterior presentación, crea la Procuraduría General del Estado, aunque no existe todavía una ley orgánica que recién se la va a aprobar el 5 de diciembre del año 2010, pero ya se crea la Procuraduría. Si la Procuraduría tuviera una fecha de nacimiento, en realidad debiera ser el día en que se promulga la Constitución Política del Estado. Sin embargo, por fines de construcción institucional, recién empieza a funcionar la Procuraduría en febrero del año 2011. La siguiente, por favor. Y con la aprobación de la Constitución ya se lo incorpora el Ministerio de Defensa Legal como un ministerio regular que forma parte del Ministerio Ejecutivo, y ya no solamente como un ministerio sin cartera como estaba previamente, y entra a formar parte de la estructura orgánica del órgano ejecutivo como Ministerio de Defensa Legal del Estado. La siguiente, por favor. Y sus atribuciones también estaban enmarcadas en la defensa legal de procesos jurisdiccionales, arbitrales que se presenten en contra del Estado boliviano. Básicamente he querido hacer una pequeña revisión histórica de los motivos, las causas que dieron lugar a la creación de estas instancias de defensa legal del Estado hasta llegar a lo que es el día de hoy la Procuraduría General del Estado. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Y finalmente se promulgan la Ley 064, la Ley de la Procuraduría General del Estado, y la Ley 768, que es la que la modifica e incorpora ya y establece mayor capacidad de acción de la Procuraduría General a nivel interno a través de sus direcciones departamentales desconcentradas, ¿no? Ese es todo el esquema. Básicamente hemos ido avanzando desde una fase embrionaria, desde una autorización del Poder Ejecutivo para que nuestras embajadas o nuestros ministerios puedan asumir cierta representación, hacia fases de coordinación interinstitucional a través de los consejos, y finalmente ya una fase mucho más institucional a través de una sola entidad encargada de defender al Estado boliviano en los litigios internacionales, hasta llegar a la Procuraduría General del Estado. La siguiente, por favor. La siguiente. Finalmente, ¿dónde nos encontramos hoy? Bolivia ya cuenta con una Procuraduría General del Estado, con una capacidad instalada. No podría hablar de lo que pasó en los últimos 10 meses, pero por lo menos hasta diciembre del año 2019, el Estado boliviano ya contaba con con profesionales que conocían el trabajo de defensa legal, que habían defendido a Bolivia en diversos arbitrajes internacionales, que habían formado parte de todo el proceso de construcción institucional
Y ahora lo que toca es apuntar un poco ya hacia una organicidad mucho más profunda, ¿no? Como la ley orgánica del Ministerio Público, ver la posibilidad de que en un futuro la Procuraduría también pueda contar con una ley orgánica de la Procuraduría General del Estado y no tener simplemente abogados de defensa legal en los departamentos, sino contar con procuradores que ya tengan capacidad de acción y puedan intervenir directamente en cualquier proceso en defensa del Estado boliviano. Esta no es una, por si acaso, este fue un planteamiento que hizo un exdirector departamental de la Procuraduría General del Estado, el doctor Juan de la Cruz Vargas, mirando un poco hacia dónde debía crecer en el futuro la Procuraduría General del Estado. Ustedes saben que el corazón de la Procuraduría desde sus inicios y de la defensa legal del Estado han sido los arbitrajes internacionales en función de la defensa del proceso de nacionalización, pero esos arbitrajes ya están en su fase final. El día de hoy tenemos 4 o 5, digamos, no quedan muchos más litigios internacionales y la Procuraduría va a avanzar ya hacia un proceso mucho más de defensa del patrimonio estatal en las cortes locales. Entonces va a ser necesario de aquí a unos años revisar y darle las atribuciones que permitan esta labor de la Procuraduría General. Se debe iniciar e implementar ya el proceso de institucionalización de los servidores públicos en la institución, que puedan hacer una carrera, que puedan ser gente formada desde la Escuela de Abogados del Estado y que puedan continuar con el servicio público. Se debe recuperar el carácter reservado de las contrataciones y actuaciones procesales judiciales. Quienes son abogados saben la dificultad que es litigar con la prensa en la espalda. Es decir, no quiero decir que a la prensa no se le deba dar información, claro que sí. Se discuten temas de interés público. La gente tiene que estar informada de lo que está pasando en la defensa legal del Estado, pero hay ciertos aspectos que debieran estar sometidos a la reserva institucional, ¿no? Hasta las empresas privadas tienen eso de guardar el secreto comercial, etcétera, y es mucho más importante cuando se trata de la defensa legal del Estado y cuando uno está litigando frente a estudios jurídicos internacionales que son básicamente corporaciones transnacionales que tienen el dinero para investigar, para contratar gente en los estados contra los que están litigando, para hacer una serie de cosas y adelantarse a las estrategias legales que pueda tener un estado. Entonces hay que ser en pro de una buena defensa legal, celosos con la información que se pueda dar y que se pueda entregar al público, obviamente sin que esto signifique interferir en la labor de los organismos de control, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional, etcétera. Pero obviamente hay ciertas actuaciones que debiera el Estado mantenerlas, por lo menos en tanto se esté llevando adelante el litigio. Una vez que concluya el litigio no veo mayor problema en hacer pública cierta información, pero por lo menos en tanto se esté litigando se debe preservar la integridad de la defensa de la mejor manera. También se debe reencauzar la conducta estatal en cuestiones que están siendo ventiladas en foros internacionales. He visto que en estos últimos meses es un poco que la Procuraduría ha estado como defensora de derechos humanos. La Procuraduría no es el defensor del pueblo, la Procuraduría es una instancia netamente de defensa legal de los intereses estatales, es el abogado del Estado y como tal tiene que hacer valer los derechos del Estado boliviano en todo momento, y eso concuerda con la recuperación también de la naturaleza de la Procuraduría como institución de defensa legal. Con esto concluyo. Muchísimas gracias por la paciencia y espero no haberlos cansado tanto con mi explicación. Muchísimas gracias y atento a sus preguntas. Está con el micrófono silenciado, creo. Buenas noches. Buenas noches. Continúe los moderadores. Perdón. Bueno, agradecemos la participación del doctor Pablo Menacho y
Y de manera siguiente pasamos a la ronda de preguntas, comenzando por el doctor Ricardo Rojas. Muchas gracias. Disculpen la emoción, pero participar de un evento de esta naturaleza y escuchar esos criterios, especialmente, doctor, ese desarrollo que nos presenta de cómo va desarrollándose la legislación y la idea de esa defensa del Estado tan necesaria y en qué etapa nos encontramos hoy en día. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Siendo que en la regulación sectorial de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, de las entidades de regulación sectorial como las autoridades de supervisión, antes superintendencias, a nivel mundial la tendencia está a darles una mayor independencia a estos órganos para que puedan ser más objetivos en la defensa de estos derechos y que puedan ir desarrollando nuevos mecanismos de control de regulación sectorial. En el caso de la Procuraduría, tenemos en el artículo 11, si mal no recuerdo, de la 064, la atribución del presidente o de la presidenta del Estado Plurinacional para nombrar al procurador, lo que me parece, y esto en lo personal y haciendo un análisis de la norma, de que les resta independencia a este órgano tan importante para poder regular, y eso se ha manifestado muy claramente cuando hemos tenido históricamente la remoción del doctor Cabrera a consecuencia de la observación o requerimiento de documentos que hizo en uso de sus atribuciones del artículo 8 al ministro de entonces Murillo. Me parece, y creo que ese es el criterio que tengo respecto de la independencia de este órgano, y viendo el criterio que tiene, a dónde se tiene que apuntar, cuál sería en su criterio la modificación que tendría que haber en este punto para que tengamos un procurador más independiente, más fuerte, con mayor campo de acción, o en su criterio tal vez está bien de que sea nombrado por el presidente o presidenta del Estado Plurinacional. A ver, la Procuraduría General del Estado no es un órgano jurisdiccional, no es un órgano que hace un trabajo similar al que hace el Ministerio Público, ni al que hace el órgano judicial. La Procuraduría General del Estado es un ente de defensa legal del Estado que acompaña la labor del Poder Ejecutivo, defiende al Estado y defiende los intereses del Estado y y sobre todo del Poder Ejecutivo. Tiene que acompañar contra quien se generan las demandas. Contra quien se generan las demandas no es pues contra la Procuraduría General del Estado, es contra el Estado boliviano en sí, a partir de las actuaciones del órgano ejecutivo. Es el órgano ejecutivo quien, a través de la implementación de sus políticas públicas, etcétera, etcétera, lleva adelante, o a través de sus empresas públicas, lleva adelante la suscripción de contratos, lleva adelante el desarrollo de ciertos emprendimientos productivos a nivel nacional. Entonces la Procuraduría tiene que defender ese trabajo que se está haciendo desde el órgano ejecutivo, ¿no? Tiene que acompañar ese trabajo global que hace el Estado para llevar adelante sus políticas públicas. Será pues un juez el que determine si la Procuraduría tenía o no razón al haber realizado ciertas actuaciones ante los tribunales o jueces nacionales, pero no es el hecho de que ya el procurador sea designado por el presidente del Estado o la presidenta del Estado, hace pues que el procurador sea más bien un abogado que acompaña toda esa labor, ¿no? Hay ciertas labores que necesitan de independencia respecto a los poderes estatales, y ahí está el Ministerio Público, ahí están los tribunales, etcétera, etcétera, pero la Procuraduría es un abogado de todo el trabajo que hacen los ministerios, de todo el trabajo que se hace para poder impulsar las políticas de desarrollo del Estado boliviano.
Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del doctor Rojas y tenemos las siguientes preguntas del oyente Marco Alvarado, que menciona lo siguiente. Excelente aporte. Buenas noches, estimado doctor Menacho. Sabemos que el Procurador General es el abogado del Estado. Es de conocimiento que nuestro país cuenta con varias controversias internacionales y en especial aquellos de riesgo compartido. La pregunta: de todas estas controversias, nuestro país llegó a ganar algunas, ¿cuáles? ¿Y en cuántas el Estado llegó a pagar millonarias sumas por perder? ¿Podría dar ejemplos de los ganados y los perdidos? Según lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado, la ley solo se dispone para lo futuro y no tendrá efecto retroactivo. ¿Existen algunas excepciones instituidas que puedan ser retroactivas y cuáles? Gracias. Muchísimas gracias. Importantísima la pregunta. A ver, los tribunales arbitrales no son igual que las cortes locales de un país. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que una persona que recurre a un tribunal civil puede reclamar la inexistencia de una controversia o la inexistencia de algún tipo de responsabilidad que genere un pago. En el caso de los tribunales arbitrales de inversión, como se ha visto de los TBI, de estos tratados de promoción y protección recíproca de inversiones, son meros cuantificadores del daño causado. Lo que pasa por lo general, y lo que ha pasado por lo menos durante todo el proceso de nacionalización, es que el Estado boliviano ha recuperado de manos de un privado aquello que era antes de su propiedad, pero el privado tenía derechos de propiedad sobre ese activo. Es decir, el Estado boliviano, al haber recuperado, por ejemplo, Chaco, ha incorporado dentro de su patrimonio los activos de la empresa Chaco. Pero esos activos tienen un valor, y ese valor en ese momento, a través de lo que se hizo en el proceso de privatización, fue transferido a una empresa privada extranjera. Entonces esa transferencia y esa incorporación de un nuevo activo a favor del Estado boliviano tiene que ser resarcido. Lo que se discute en estos tribunales, en estos arbitrajes de inversión, es si esa toma fue legal o no, o fue ilegal, y a partir de ahí cuánto se debe resarcir. Entonces el tema de perder en términos de lo que se pueda pagar de uno de estos fallos es relativo, puesto que el Estado boliviano está básicamente indemnizando a un privado por un activo que ha sido incorporado en su patrimonio, ¿no? El Estado boliviano se adjudica un bien, pero ese bien, como establecen las normas internacionales, por eso les decía, las condiciones para poder expropiar es que haya interés público, es que no se discrimine, que se lo haga bajo el debido proceso legal, pero sobre todo que exista una justa compensación. Entonces, desde el tratado ya te está diciendo que tenés que pagar, tenés que indemnizar. ¿Qué es lo que defiende uno? La cuantía, cuánto se le va a pagar. Y les pongo el ejemplo, el ejemplo de el caso Malcucota, que fue uno de los casos que el Estado boliviano ganó de la forma más contundente posible, pero hubo un pago. ¿Qué era lo que se discutía? Lo que se discutía era que la empresa decía que Bolivia, al haberle expropiado, le había causado un daño de 385 millones de dólares y que ese era el monto que debía recibir la empresa como monto de compensación. ¿Cuál era la posición de Bolivia? Bolivia decía no. A lo mucho, el inversionista extranjero tiene derecho a que Bolivia le devuelva sus inversiones, que solamente alcanzaban aproximadamente 18 millones de dólares. ¿Cuál fue la decisión que tomó el juez? Fue la de la posición del Estado boliviano. Dijo, el inversionista solamente tiene derecho a ser resarcido en el monto de su inversión. Entonces, ese fue un caso, por ejemplo, que el Estado boliviano ganó, pero que no lo eximió de haber realizado un pago que fue justo, porque realmente eso fue lo que invirtió la empresa para llevar adelante los trabajos de exploración en el cerro de Malcucota.
Entonces todos esos trabajos, toda esa información, todo ese know-how de la empresa fue transferido a la Comibol para que la Comibol pueda continuar con el proceso de explotación de la mina, ¿no? Entonces, un caso en el que sí perdimos fue el caso Quiborax, por ejemplo. Pero ¿por qué el caso Quiborax puede ser considerado como una pérdida? No tanto por el monto de la compensación, porque el monto de la compensación viene a compensar las concesiones de Ulexita y Boro, que eran de propiedad de una empresa minera, sino por la forma en que se llevó adelante la expropiación, que fue considerada por el Tribunal Arbitral como ilegal, porque no se cumplieron las normas que en ese momento estaban vigentes del año 2004 para llevar adelante la expropiación. Entonces ese era un caso que era muy difícil de defender por el contenido y por los actos llevados adelante por el Estado. En el caso Malcucota, el tribunal dijo la expropiación fue legal, el Estado boliviano cumplió con el derecho, no solamente con el derecho internacional, con la Constitución, con las leyes, con los decretos, etc. Entonces son dos figuras distintas y evidentemente cada caso hay que evaluarlo en su verdadera dimensión. Otros dos casos en los que ganamos contundentemente fue en el caso Jindal, por ejemplo, en el que la empresa Jindal llevó al Estado boliviano a un arbitraje internacional. Bolivia dijo que no era parte del arbitraje, interpuso sus objeciones a la jurisdicción del tribunal y el tribunal le dio la razón y dijo no soy competente respecto del Estado boliviano, y ahí concluyó ese arbitraje y ordenó a la empresa Jindal incluso a pagarle al Estado boliviano todos los costos en los que había incurrido para la defensa. Entonces son varios casos que hemos tenido, en los que hemos tenido éxito, en otros no hemos tenido tanto éxito, pero nunca hay que olvidar que los tribunales de arbitraje no son tribunales como los tribunales locales, son cuantificadores de lo que hay que pagarle a un extranjero cuya propiedad ha sido revertida a manos del Estado. Bueno, agradecemos la pregunta de nuestro oyente. Y de siguiente manera tenemos otra pregunta a cargo de nuestro oyente Cristian Góngora, que menciona lo siguiente. Muy buenas noches, doctor. Excelente disertación, doctor Menacho. Tengo una consulta. Sabemos que por la Constitución Política del Estado es imprescriptible las deudas por daños económicos causados al Estado. Sin embargo, dentro de los procesos de contratación, las garantías contractuales, sean boletas bancarias o pólizas de seguros, las mismas tienen el periodo de prescripción de 2 años para ser ejecutadas. ¿No existe alguna contradicción normativa al respecto? Pues son dos cosas distintas, ¿no? La garantía contractual es una garantía al cumplimiento del Estado, al cumplimiento del contrato, que tiene un periodo de tiempo. Si no se ejecuta, esa garantía se da por sentado de que hubo cumplimiento de ejecución. Si no hubo cumplimiento y el funcionario fue el que no ejecutó la garantía, es esa acción del funcionario la que no prescribe por daño económico al Estado por no haber ejecutado en su momento la garantía, ¿no? Pero evidentemente existen varios mecanismos legales para hacer cumplir a la empresa luego en caso de que mucho más débiles, ¿no? que la ejecución de una garantía, pero siempre hay que ver la forma de recuperar el activo estatal. Gracias, agradecemos la participación. Y tenemos la participación de nuestro integrante de la sala, Álvaro Ríos Laguna, que pregunta lo siguiente. Excelente exposición, doctor Menacho, digna de uno de los mejores procuradores generales del Estado. Pregunto, ¿cuáles deberían ser las características de los nuevos tratados bilaterales de inversión? Gracias. Equilibrar, ¿no? Equilibrar obligaciones y derechos. Teníamos tratados bilaterales de inversión que solo establecían derechos para el inversionista extranjero y obligaciones para el Estado. Ninguna obligación para el inversionista extranjero y ningún derecho para el Estado. Los tratados bilaterales de tercera generación están justamente intentando incorporar ya obligaciones a los inversionistas extranjeros
sobre todo en materia impositiva. Tienen que pagar sus obligaciones tributarias los inversionistas extranjeros en los países en los que van para poder beneficiarse de los beneficios de un tratado. Están estableciendo obligaciones de carácter social, tienen que cumplir con las leyes laborales y con las leyes sociales de los países donde invierte. Tienen que incluyen obligaciones de carácter medioambiental. Muchos de los casos de los litigios, sobre todo con empresas transnacionales en el rubro de los hidrocarburos, han tenido un componente de contaminación, de daño al medio ambiente. Si uno mira el caso Chevron, por ejemplo, en Ecuador, o el caso Oxy, son litigios que tuvieron un componente medioambiental, y se está incluyendo esa obligación en los tratados bilaterales de inversión. Se están limitando la capacidad de los inversionistas extranjeros de demandar a los estados. En el caso boliviano se trabajó un nuevo documento, por ejemplo, donde se permitía el arbitraje siempre que el arbitraje esté sujeto a la ley 708 de conciliación y arbitraje, y no así ya al CIADI o a otros foros internacionales. Existe una serie de elementos que ya se están considerando en estos nuevos tratados bilaterales de inversión. Tiene que haber transferencia de tecnología, tienen que utilizar cierta cantidad de personal local, tienen que utilizar cierta cantidad de insumos fabricados a nivel local para poder hacer sus productos. Entonces, como les decía, el desarrollo no viene solo porque la empresa extranjera llega a Bolivia. El desarrollo tiene que estar acompañado de una serie de políticas públicas que hagan que se genere efectivamente ese desarrollo a través de la atracción del capital extranjero. Bueno, agradecemos la participación. Y tenemos la siguiente pregunta de nuestro integrante Mario Lino Rey. Buenas noches, gracias por la exposición. La Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa podría generar propuestas de leyes que motiven la inversión extranjera en la construcción de una visión ganar-ganar, que en el país reciba recursos, que promuevan el desarrollo, en especial en el desarrollo tecnológico, o la PGI simplemente debe proteger al Estado de los intereses privados. La prevención puede ser también una buena defensa en el marco de la promoción de los más altos intereses del Estado. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y justamente, bueno, no sé si la Subprocuraduría como tal, pero la Procuraduría en términos generales sí ha desarrollado ese trabajo, ¿no? Este documento, por ejemplo, que era un modelo de tratado bilateral de promoción y protección de inversiones para que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda proponerlo a otros países, un nuevo modelo de tratado distinto a los tratados bilaterales de inversión, fue justamente propuesto por la Procuraduría General del Estado, y se trabajó con varias instituciones y varios expertos a nivel internacional que los revisaron, que dieron sus comentarios para poder desarrollar ese documento y incorporar estos elementos de transferencia de tecnología, de utilización de insumos locales, de contratación de personal local, etcétera, etcétera, en los tratados bilaterales de inversión, permitiéndole al inversionista extranjero poder disfrutar, digamos, de los réditos y de las utilidades de su inversión, pero siempre, digamos, forzando a la generación de desarrollo local, ¿no? del desarrollo socioeconómico sobre todo, y del mejoramiento de condiciones de vida en los lugares donde se invierte, etcétera, etcétera. Claro que sí. La Procuraduría es una institución que lidia directamente con los inversionistas extranjeros en sus litigios internacionales y que digamos, tiene todo ese aprendizaje y todo ese conocimiento que lo puede transferir para beneficio del Estado, para la atracción del inversionista extranjero. El inversionista extranjero no
no va a los países buscando normas, no va a los países buscando litigios, no va a los países buscando tribunales, va a los países donde existen condiciones de inversión, donde existe estabilidad económica, donde existe estabilidad social, política, donde están los recursos naturales. En ese sentido, digamos, el tema de los litigios, el tema de la regulación internacional es un tema complementario y que debiera ser analizado profundamente para no vulnerar la soberanía del Estado como lo hacían los tratados bilaterales de inversión. Gracias, agradecemos la participación. Y por último tenemos la pregunta de nuestra participante Rosemary, la cual menciona: en la actualidad, según su opinión, ¿las empresas extranjeras quieren invertir en el Estado boliviano? A ver, el año 2014, cuando Bolivia ya había denunciado todos sus tratados bilaterales de inversión, cuando la Constitución Política del Estado establecía el artículo 320, en el que se debe priorizar la inversión local frente a la inversión extranjera, el año 2014 el Estado boliviano tuvo un récord de atracción de inversión extranjera. Y eso es lo que les quería transmitir al decirles de que los inversionistas no buscan leyes, buscan estabilidad. Evidentemente en estos 10 meses de pandemia, en la forma en que el gobierno transitorio manejó la economía y la estabilidad del país, muchas inversiones miraron con cierta, digamos, no iban a hacer no iban a asumir el riesgo de invertir en Bolivia durante estos meses en los que no había un gobierno legítimamente constituido, en lo que no se sabía cuándo iban a ser las elecciones, que no se sabía qué iba a pasar los próximos 5 años. Pero creo que el día de hoy, ya con una mirada a futuro mucho más larga, sabiendo quién va a ser el gobierno en los próximos 5 años, y esa va a ser la labor seguramente del nuevo gobierno, de poder, como se lo hizo en el anterior momento, de poder brindar esa seguridad, esa estabilidad social, esa estabilidad económica al inversionista extranjero para que decida venir a Bolivia e invertir. En último caso, quienes quieran invertir pues en minería tendrán que venir a Bolivia, porque Bolivia es un país minero, es decir, no se van a ir a Hawái a invertir, independientemente de la cantidad de tratados que pueda tener Hawái respecto a Bolivia. Pues, si quieren invertir en minería, si quieren explotar estaño, plata, antimonio, zinc, lo que sea, tienen que venir pues a Bolivia y someterse a las normas locales. Y la única obligación que tiene el Estado boliviano respecto a ese inversionista extranjero es darle la certeza de que va a poder llevar a cabo su inversión, de que va a poder tener utilidades, rentas sin ningún tipo de conflicto social, de inestabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, una vez concluida la ronda de preguntas, agradecemos la gentil participación del doctor Pablo Menacho Tideric,